La cinta que estás a punto de escuchar fue encontrada en el estómago de un bebé. No tenía información alguna, solo un título subrayado con una palabra: hambre. Lo que estás a punto de escuchar es increíblemente perturbador. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Contiene escenas fuertes y explícitas. Constance no le dijo a nadie quién era el padre. Constance no le dijo a nadie quién era el padre, ni cuando su madre lloró, ni cuando su padre gritó, ni siquiera cuando su hermana mayor, Emily, se sentó en su cama y la abrazó, meciéndola suavemente. Constance tenía 4 meses de embarazo cuando se lo contó a su familia, y ya se le notaba. Emily estaba furiosa consigo misma por no haber notado las señales antes. La ropa holgada que Constance ahora prefería usar en lugar de su look a medida, su apetito descontrolado, su extraño secretismo, todo parecía tan obvio ahora. Aún así, ¿cómo se podía esperar que alguien adivinara esto? Al fin y al cabo, era Constance. Constance, la dócilmente obediente. Constance, la recatada y correcta. Constance, la crónicamente tímida. Se suponía que ella era la buena hija. Y luego, por supuesto, estaba aquella otra cosa. Pero creía que ni siquiera te gustaban los chicos. Insistió Emily a Constance, arrugando la nariz con disgusto. No me gustan. Respondió con énfasis. Pero yo no los llamaría precisamente chicos, añadió con una sonrisa pícara. Emily se apartó bruscamente en estado de shock. ¿Qué? Gritó. Constance se llevó una mano a la boca para reprimir una risita. ¿Cuántos años tiene ese chico?, preguntó Emily, sin poder evitar el tono severo de su voz. No lo sé, confesó Constance, y con la sonrisa desvaneciéndose de repente, empezó a retorcerse las manos. Bastante viejo, creo. ¿Crees? Constance se encogió de hombros. Connie, ¿quién? ¡No!, gritó Constance tan de repente y tan fuerte que Emily dio un respingo, extendió la mano y le estrechó con fuerza. Emily suplicó. Emily, no me preguntes eso, por favor. Te juré que no se lo contaría a nadie. Emily apartó las manos bruscamente. Sentía la ira subiendo por su garganta como bilis. Connie, estás protegiendo a un bicho raro, ¿cierto? Constance se rió. Emily no vio que era tan gracioso. No es así, insistió cuando se le pasó la risa. Es más bien... Hizo una pausa y miró a lo lejos por encima de los hombros de Emily. Es como... ¿Alguna vez has tenido un secreto que no quieres contarle a nadie porque lo haría menos especial? ¿Menos tuyo? Emily asintió ligeramente, aunque no estaba del todo segura de haberlo hecho alguna vez. ¿No era parte de la diversión tener un secreto y contárselo a alguien? Bueno, es así. Esto es mío y no quiero compartirlo con nadie. Ni siquiera conmigo. Emily le suplicó, pero Constance siguió mirando al vacío con una suave sonrisa en la comisura de su boca.
Los últimos meses previos al confinamiento de Constance fueron, como mínimo, tensos. La condición de Constance no podía mantenerse en secreto por mucho tiempo y, como en los pueblos pequeños, en cuanto alguien se enteraba, la noticia se propagaba como un virus, persistente e insidiosa. Abundaban los rumores sobre la identidad del padre, y parecía que ningún hombre vinculado a Constance estaba exento de ser acusado con alegría. Sus compañeros de escuela, sus profesores e incluso su médico. Un chisme particularmente malicioso sugería que la razón por la que Constance no hablaba del padre era porque se trataba de su propio padre. Cuando Emily oyó el rumor, lo rastreó hasta su origen. Un niño con granos de octava de primaria, y le asestó un puñetazo devastador en sus rasgos manchados, ganándose una semana de suspensión, y al niño con la nariz ensangrentada y el labio partido. La situación en casa era aún más tensa. Las cenas se habían convertido en un asunto silencioso, y ninguno de sus padres levantaban la vista del plato para mirar a Constance. Emily tuvo que apretar los dientes de rabia al ver que el vínculo familiar que unía a padres e hijas había resultado tan débil. Pero lo que más le sorprendió a Emily fue lo impasible que parecía Constance ante todo esto, donde cada susurro insultante o cada ceja levantaba, la erizaba. Constance vivía sus días con la cabeza bien en alto, como si ignorara por completo la vergüenza que sentía su familia, la vergüenza que esperaban que sintiera. En medio de toda la oscuridad, el lodo y la crueldad casual, Constance resplandecía. Emily nunca había querido tanto a su hermana. Cuando llegó el niño y por fin permitieron que Emily entrara a visitarlo, se quedó atónita. Allí estaba Constance, sudorosa y con la mirada cansada, pero radiante, y en sus brazos una figura diminuta y arrugada, el hijo de Constance. James. Su nombre es James, le informó Constance sin levantar la vista. El hecho de que su hermana pequeña, su propia Connie, hubiera creado a esta personita como si fuera de la nada, llenó a Emily de un silencio asombroso. Cuando Constance finalmente apartó la mirada enamorada de su bebé y levantó la vista, Emily vio que los ojos de su hermana estaban cubiertos de lágrimas y sintió un nudo en la garganta. Las miradas de las hermanas se cruzaron y ambas se sintieron invadidas por una alegría tan intensa y brillante que parecía eterna. No lo hizo. El pediatra lo denominó retraso de crecimiento. Y en realidad, a pesar de alimentarse aparentemente con normalidad, James no engordaba. De hecho, durante las 12 semanas siguientes, James bajó casi 300 gramos de su peso al nacer. Le hicieron todo tipo de pruebas. Emily acompañó a su hermana y a su sobrino a lo que parecía un ciclo interminable de consultorios médicos, salas de esperas y consultorios, donde personas comprensivas con estetoscopios al cuello hablaban en voz baja sobre temas como la retención calórica y la demanda metabólica. Constance parecía incapaz de responder. Con el paso de los días, Emily solo podía observar cómo su hermana palidecía y se ponía más ansiosa a medida que James perdía peso. Constance también parecía disminuir. Se volvió distraída
y vaga, olvidando tareas a mitad de camino y a menudo perdiendo el hilo a mitad de frase. Se encerró en sí misma hasta que su propia sombra apenas le dio más sustancia. Emily quería ayudar a Constance, pero era como si ya no pudiera alcanzarla. Cada día, Constance se hundía más y más en un pozo oscuro, y, por mucho que lo intentara, Emily simplemente no podía seguirla. Todas las pruebas dieron negativo, y con cada resultado, Emily veía alivio luchando contra la ansiedad en el rostro demacrado de su hermana. Así que James no tenía fibrosis quística, ni diabetes, ni hipertiroidismo. Pero, ¿qué le pasaba? Emily no estaba segura de por qué se había despertado. Permaneció allí un rato, tumbada en el frío matutino, con la mirada perdida en el techo, mientras una sensación de terror la invadía poco a poco, comenzando con una incomodidad en el vientre y culminando en un sordo latido en el pecho. Fue entonces cuando notó la tenue luz amarilla que se filtraba por debajo de la puerta de su habitación. Se giró para mirarla y, al hacerlo, notó que su despertador marcaba las 2:15 a.m., demasiado tarde para sus padres y demasiado temprano para Constance, sin duda. A regañadientes, Emily se levantó de la cama, pesada por el sueño, y se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta de su dormitorio. Al abrirla, vio que la luz no provenía de ninguno de los otros dormitorios, sino de la cocina. Al otro lado del pasillo, refunfuñando para sí misma, Emily avanzó torpemente hacia la cocina, donde encontró la puerta del refrigerador abierta de par en par y zumbando ligeramente. Aún aturdida, notó vagamente que el contenido del refrigerador estaba más desordenado de lo habitual, antes de cerrar la puerta y regresar a su dormitorio. A mitad del pasillo, Emily se detuvo al oír un ruido proveniente de la habitación de Constance. Un suave susurro. Reconoció la voz de su hermana, pero el tono era demasiado bajo para distinguir las palabras. Emily empezó a moverse de nuevo, pero algo en el tono de la voz que emanaba de la oscuridad de la habitación de Constance la detuvo. Una nota suplicante con un matiz de silenciosa urgencia, y le devolvió ese miedo insidioso que la despertó de su letargo. ¿Connie? Preguntó Emily con ansiedad al abrir la puerta. Al no oír respuestas, solo los susurros de Constance, Emily encendió la luz. Constance estaba inclinada sobre la cuna de James y pasaron varios minutos antes de que se enderezara y, parpadeando ante la luz, se girara para mirar a su hermana. Emily reprimió su propia sorpresa al ver el rostro de Constance. Los ojos de la joven estaban inyectados en sangre por la falta de sueño y tenía ojeras. Sin embargo, no fue esto lo que la desconcertó, sino la expresión de esos ojos tensos, una mirada sobresaltada, atrapada, casi feroz en su intensidad. Cruzó los ojos de Constance, haciendo que los rasgos familiares resultaran extraños. Fue Constance quien rompió el silencio. ¡No come! Le dijo a Emily con desesperación. ¡No sé qué come! Emily bajó la mirada y vio que su hermana agarraba algo con fuerza en la mano derecha, una masa grumosa que goteaba sobre la alfombra. Tan incongruente era la imagen que Emily no registró de inmediato que era un filete crudo.
Emily se quedó mirando en silencio, conmocionada, mientras su mente daba vueltas. ¿Qué hacía Constance con esa carne? ¿En qué estaba pensando? Emily tragó saliva y luego, lentamente y con sonidos tranquilizadores, comenzó a acercarse a Constance. Shh, Connie, shh, tranquila. Canturrió suavemente. Cuando Emily llegó junto a su hermana menor, tomó sus manos, que entonces vio temblar violentamente entre las suyas, retirando disimuladamente el trozo de carne y colocándolo sobre el cambiador. Miró hacia la cuna y notó que James parecía profundamente dormido. Con suavidad, la guió de vuelta a la cama y le convenció de que se acostara. Una vez bajo las sábanas, Constance rompió a llorar suavemente. Dijo entre sollozos. Emily se quedó sentada en el borde de la cama de su hermana y acarició su largo y oscuro cabello hasta que se quedó dormida. Esa sensación de inquietud acompañó a Emily el día siguiente. Era sábado y sus amigos querían ir al cine, pero ella no quiso. Sus padres estaban afuera el fin de semana y la idea de quedarse allí, sentada a oscuras mientras Constance se quedaba sola en casa con James, le resultaba intolerable. En cambio, pasó todo el día vagando por la casa, incapaz de dedicarse a ninguna actividad durante más de unos minutos. Se encontraba recordando a Constance, observándola con ojo crítico. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Constance de pie junto a la cama de James, con las luces apagadas y agarrando un trozo de carne. Por su parte, Constance se comportó como si la noche anterior no hubiera sucedido. Cambió a James y lo bañó, le dio su fórmula e incluso jugó con él en el suelo de la casa, haciéndole cosquillas en los pies y soplando pedorretas en su barriga demasiado plana. Lo levantaba en el aire y le besaba la cintura como si, al menos por un momento, no notara la preocupante concavidad de la barriga de su hijo. Sin embargo, mientras Emily observaba a Constance, no pudo evitar pensar que las sonrisas de su hermana parecía extrañamente pintada y que había algo más que solo fatiga detrás de esos ojos enrojecidos. Emily durmió tranquilamente esa noche, o intentó, pero su sueño se vio interrumpido por extrañas pesadillas que, aunque olvidó su contenido casi inmediatamente después de despertar, la dejaron temblorosa y desorientada. Cuando un repentino gemido de James irrumpió la noche, Emily se incorporó de golpe y se levantó de la cama casi sin darse cuenta de qué era. Había oído los llantos de James con la suficiente frecuencia como para estar familiarizada con ellos. Incluso podía ignorarlos casi todas las noches, pero esta vez eran diferentes. Estos llantos eran muchísimo más fuertes de lo normal, pero también, extrañamente, húmedos. Era como si el bebé estuviera ahogándose con algún líquido. Emily abrió de golpe la puerta de la habitación de Constance. Connie, ¿qué pasa? Jadeó sintiendo con cada respiración que se le iba a ahogar el corazón. Tenía tanta prisa que olvidó encender la luz al cruzar la puerta corriendo a su hermana. ¡Oí! ¡Oh! Gritó Constance asustada al dejar caer al suelo un cuchillo de cocina ensangrentado. ¿Qué has hecho? Susurró Emily.
dio un paso hacia Constance, luego se giró y corrió hacia la cuna donde James había cesado repentinamente sus gemidos desgarradores. Emily, temblando, miró fijamente a su sobrino. Una línea roja irregular recorría el vientre del niño, comenzando en la base de la garganta y bajando hasta el ombligo. Para horror de Emily, la herida se abrió, dejando al descubierto un interior rojo y sangriento del que sobresalían los restos destrozados de la caja torácica de James. Ahora solo fragmentos de huesos. Dios mío, Connie, ¿qué has hecho? Emily se apoyó contra el costado de la cama mientras luchaba contra las oleadas de náusea e incredulidad. Sintió que la cabeza le daba vueltas y que su visión comenzaba a nublarse mientras la respiración se le quedaba atrapada en la garganta. Pero aún así no podía apartar la vista de la figura retorcida de su sobrino. Tras lo que pareció una eternidad, Emily recuperó la respiración. Aunque era superficial y entrecortada, al aclararse la vista y acostumbrarse a la tenue luz que se filtraba por la cortina abierta, se dio cuenta de que se había equivocado. En su sorpresa inicial, Emily había creído que los fragmentos blancos en el torso partido de James eran costillas, pero ahora comprendía que no era así. Eran dientes, grandes dientes afilados, en una boca torcida y lateral que recorría casi todo el diminuto cuerpo de James. Mientras Emily observaba, esa terrible boca inferior comenzó a abrirse de nuevo, esta vez más, y de sus imposibles profundidades serpenteaba un zarcillo negro y viscoso que solo podía ser una lengua. Con un grito ahogado, Emily se tambaleó hacia atrás y vio cómo la lengua salía de la cuna, moviéndose como si saboreara el aire. Llegó hasta el cambiador y empezó a golpear su superficie explorando. Fue entonces que Emily vio la rata, un montículo peludo que yacía sobre el cambiador, con la cabeza cortada toscamente. Mientras Emily observaba, la lengua se deslizó lentamente hacia el roedor inerte y luego, con terrible destreza, lo rodeó y lo levantó de la mesa, arrastrándolo hacia la cuna y a las terribles fauces que la acechaban. La lengua emitió un sonido húmedo y sorbedor al retirarse tras los colmillos torcidos. Desde algún lugar detrás de Emily se escuchó un débil grito de ¡Oh! Emily había olvidado que Constance estaba allí. Emily se giró y vio a Constance allí de pie, con las manos tan juntas que los nudillos estaban blancos. Sus ojos húmedos brillaban en la penumbra. Emily vio que no había miedo en esos ojos, solo asombro. ¡Ay, Emily! Se parece tanto a su padre. Y así termina nuestra psicofonía de hoy. Una de secretos familiares, lenguas curiosas y apetitos que ningún pediatra podría diagnosticar. Si te dio hambre, comenta qué te pareció. Dale like y compártelo con alguien que no tenga miedo a tener un bebé como este. Eso alimenta al canal. Y quién sabe, tal vez a algo más que esté mirando desde una cuna. Gracias por sintonizar. Nos escuchamos
en una próxima psicofonía. Si no te comen antes, claro.